Aquí tenemos el circuito de Can Bordoi, en Llinars del Vallès, sede de la primera prueba perteneciente a la tercera edición de la Copa Grundig. Es la primera vez que nuestro país acoge una prueba de esta importancia. No olvidemos que el mountain bike es un deporte todavía joven que despierta grandes pasiones. Como prueba de ello tenemos a los más de 30.000 espectadores que se dieron cita aquí el día de la gran final. Autocares de diversos puntos de España se organizaron para que todos los aficionados pudieran ver en persona a los corredores de élite mundial. La organización era consciente de este hecho y tenían que hacer un buen papel si querían conseguir que otra edición de esta copa recayera de nuevo en nuestro país. Por parte de la afición no quedaría, ya que ésta desbordó los cálculos de asistencia previstos. El viernes se ultimaban los últimos preparativos, se colocaban las vallas publicitarias, se instalaban los stands comerciales de las diferentes marcas del sector. Vehículos, remolques y talleres mecánicos móviles empezaban a invadir la zona de boxes. Algunos participantes daban las últimas vueltas de calentamiento a través del circuito, dejando ver algunos rostros conocidos. Chantal Dacour, John Tomac, Philippe Peraquis y el popular Thomas Misé fueron algunos de los corredores que llamaron la atención a los aficionados que se encontraban por el circuito en aquel momento. Cuando finalice la carrera de Llinars, todo este espectacular circo se desplazará a Bassana del Grappa, pasando por Bélgica, América, Gran Bretaña y Berlín, sede final de la tercera edición de la Copa Grundig. El suizo Thomas Friesnech, también conocido por Friskis, fue el vencedor de la anterior edición de la Copa Grundig. Este corredor procede del ciclocross, al igual que otros corredores procedentes del mundo de la bicicleta. Han decidido probar suerte con esta nueva modalidad que es el mountain bike. A continuación, echaremos una ojeada al trazado del circuito y de lo que Thomas Friesnech opina de él. En rueda de prensa, el suizo declaró que el circuito estaba muy bien, el trazado era muy técnico y que tenía un poco de todo, pero que le encontraba un pequeño problema, sobre todo para los corredores que estaban situados en líneas posteriores a la suya, y es que justo después de la recta de salida, había una curva que estrechaba el circuito y esto provocaba un efecto de embudo causando una aglomeración de los bikers que salían en posiciones más atrasadas. Más adelante observaremos que el suizo tenía razón, mientras vamos a ver si el carismático John Tomac tiene algo que decir. Esta es la salida de la primera manga clasificatoria y podemos comprobar el embudo que se crea justo en la primera curva después de la recta de salida, tal y como mencionó Thomas Friesnech. Por lo tanto, los corredores que están situados en las primeras líneas podrán conseguir una mayor ventaja respecto a los bikers situados en posiciones anteriores. Cada manga está compuesta por 120 corredores, de los cuales los 100 mejores tiempos pasarán a la final del día siguiente. Las inscripciones están abiertas a todo biker federado que tendrán que competir con corredores de élite mundial que por algún motivo no están clasificados para la carrera final, como puede ser el caso de Big Wavell o del británico Barry Clark, quinto de la gran final que se celebró el día siguiente. Por si el circuito no fue lo suficientemente técnico, el tiempo nos obsequió con una dura lluvia y un molesto barro, convirtiendo algunos tramos en una verdadera pista de patinaje. Pero ánimo, porque a los corredores clasificados solo les espera la final de 50 kilómetros que se celebra justo 24 horas después.
Aquí podemos ver la lista de los 5 mejores clasificados. Esta es Juliana Furtado preparándose para la final de féminas, que constará de 3 vueltas a un circuito con tramos en muy mal estado debido a las fuertes lluvias caídas en las horas previas a la carrera. Las corredoras van dirigiéndose hacia la línea de salida y calentando los músculos para esta dura prueba de 30 kilómetros. Aquí tenemos a la catalana Sílvia Rovira y a Rosa Tena con Monty y dorsal 571. Con dorsal 509, Eva Orbosova de Checoslovaquia. Y aquí en primer plano vemos a Chantal Dacourt. La alemana Regina Stielf, dorsal 518. Silvia Furs con el mellot de campeona del mundo, dorsal 501. Ana Burgos, del equipo Coronas y con dorsal 555. Quedan ya muy pocos segundos para la salida, el sol empieza a hacer acto de presencia, la motocicleta que abre la carrera y las corredoras ya están a punto, por lo tanto solo queda esperar el disparo de salida. Como ya habíamos mencionado, algunos tramos del circuito eran muy complicados y provocaron la caída de algunas participantes, aunque este aspecto no preocupaba demasiado a Juliana Furtado, que a partir de la segunda vuelta ocupaba la primera posición, desplazando a Alison Saydor en segundo lugar. La británica Caroline Alexander las perseguía en tercer puesto. La campeona del mundo Silvia Furs quedaría fuera del duelo que mantendrían la norteamericana, la canadiense y la británica. Perspectivas que se mantendrían para el resto de la carrera.
Regina Stielf sigue luchando para conseguir una buena posición, pero muy lejos queda la primera clasificada, Juliana Furtado. Alison Saydor le sigue a 3 minutos y Caroline Alexander mantiene la tercera posición. La final de féminas parece estar sentenciada. La norteamericana del equipo GT, Juliana Furtado, fue la vencedora de la categoría féminas de la primera prueba de la Copa Grundig de 1993, con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 45 segundos. Visiblemente cansada, Juliana comentaba que había tenido que pararse por un pinchazo, por eso nos mostraba su cámara justo a atravesar la línea de llegada. Casi un minuto más tarde, la canadiense Alison Saydor llegaba en segunda posición. También un minuto después y notablemente agotada llegaba la británica Caroline Alexander, consiguiendo la tercera clasificación. Eva Orbosova y Ruti Mates quedarían en cuarta y quinta posición respectivamente. Aquí podemos observar la clasificación con los tiempos de lo que fue esta gran final de categoría femenina.